Ya estamos comunicados con la ciudad de La Plata precisamente para hablar con nuestro compañero y amigo Juan Quesquén, miembro del Frente Amplio de Perú. Muy buenas tardes, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Manuel, Sandra, Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para ti. Igualmente, muchas gracias por el contacto, Juan. Bueno, tiene que ver el llamado contigo, tiene que ver con el tema de cómo está la situación de Perú, ¿no? Por desgracia, hoy leíamos en los portales que el nuevo presidente de la Cámara es un milico retirado, ¿no? Un general retirado. Y que lo que va a tener al costado son toda gente de derecha. Sí, primero que nada aprovecho estos minutos también como para hacerme carne, ¿no? Solidarizarme sobre lo que pasó, el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la verdad muy lamentable. Son hechos violentos que hoy está atravesando la Argentina. Hace poquito, ayer fue que vandalizaron el monumento de Néstor Kirchner en Bedía, y hoy nuevamente esto que comentaste, Manuel, y son hechos que no son aislados, porque en Latinoamérica viene atravesando un odio muy extremo, ¿no? En todos lados, y que la verdad hay que denunciarlo, hay que poner un límite a eso, ¿no? Porque no puede ser de que estas situaciones lleguen a instancias mayores, ¿no? Antes del plebiscito en Chile también el hermano del presidente Boric había sido víctima, ¿no? de una golpiza que había sufrido en la calle, y la verdad que estos hechos lo único que hacen es mancillar la democracia que tanto nos ha costado, ¿no? Claro. Y como bien... Sí, te escucho. No, como bien decías, Manuel, nosotros en el Perú hace poquito, ya ayer, asumió el nuevo presidente del Congreso del Perú. Había sido Lady Camones, la anterior presidenta, que estuvo menos de un mes en el cargo por hechos que se filtraron en los medios de comunicación, donde en un audio se le escucha a ella y el presidente del partido al que ella pertenece, hablando sobre la vacancia, una posible vacancia, alejarse y tomar distancia del gobierno, ¿no? Esto porque el presidente del partido de ella veía de que la imagen de cercanía del partido con el presidente les estaba restando votos en la zona norte del Perú. Entonces empezaron a trazar esta estrategia, ¿no? De denuncia, de salir más contundente contra el presidente, a pedir vacancia. Y lamentablemente el que asume ahora, digo lamentablemente porque en el Congreso se ha venido... el Congreso ya ha tenido 2 intentos de vacancias contra el presidente Pedro Castillo, que no llegaron a prosperar. Sin embargo, hoy la situación es distinta, porque la persona que hoy está como presidente del Congreso, José William Zapata, es un ex militar exactamente. Él fue jefe del operativo militar Chavín de Huántar, que en el año 97 había estado a cargo de la liberación de los rehenes que habían tomado el grupo, el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, en la Embajada de Japón, allá en Perú, en el año 97, un hecho mundial conocido. Ajá. Y que el operativo también, por cómo se llevó a cabo, recibió el agradecimiento, el reconocimiento en todo el mundo, ¿no? Y también la buena imagen hacia adentro del Perú en la sociedad peruana, ¿no? La sociedad peruana no ve con mala imagen a los militares, y más cuando han sido, en el caso de Williams, por ejemplo, que llevaron adelante una lucha contra el terrorismo en el Perú. Entonces, la imagen que tiene Williams es bastante buena en la sociedad peruana. Entonces, con lo cual, hoy yo creo que el presidente Pedro Castillo va a tener un enemigo acérrimo en el Congreso. Y digo, ¿por qué enemigo? Porque ya en las 2 anteriores vacancias, William Zapata ha sido partícipe, ha firmado, ha pedido también la vacancia, y inclusive él el año pasado, cuando el grupo de extrema derecha xenófobo Vox, que estuvo en Perú, él fue uno de los que firmó la carta contra la avanzada comunista, anticomunista que
que llevó el grupo Vox a Perú, y bueno, este congresista lo había firmado también. Tiene una postura de derecha, ¿sí? Él es parte de un partido que es Avanza País, que es un partido que se reconoce de derecha también, y que el líder es Hernando de Soto, un economista. Ajá. Así que hoy por hoy la situación en el Perú, en el Congreso, desde el lugar sobre todo donde va a estar William Zapata, va a tener bastante visibilidad, y como te decía, ¿no?, por la imagen que tiene en la sociedad, el haber sido militar, el haber combatido el terrorismo, el haber sido parte de haber sido jefe de este operativo Chavín de Huántar, lo pone en un lugar bastante no solo con visibilidad, sino con apoyo popular para poder avanzar, ¿no?, si es que el Congreso sigue intentando la vacancia del presidente Pedro Castillo. Sí, acá Valdés te quiere hacer... tener en cuenta... Valdés te quiere hacer una pregunta. Sí. Simplemente Sí. Lo siguiente, yo tenía entendido que, o pensaba, que en realidad Perú tenía un apego a los militares por la maravillosa, el maravilloso desempeño de Velasco Alvarado allá por el 68, que fue sin duda el mejor presidente que tuvo Perú. Pero en realidad estos militares que están ahora en el tapete son, es decir, la lucha antiterrorista no era una lucha con un terrorismo real, sino que era lucha contra el pueblo insurrecto. O sea, concretamente conozco a algunos militares justamente que de esta última casta que renunciaron porque aviadores, porque los habían mandado a ametrallar al pueblo. Todo esto me hacía suponer que un militar de este otro tipo, no como Velasco Alvarado, que lamentablemente de esos no hay más, este nuevo tipo de militar clásico latinoamericano, el protagonista de los golpes de Estado contra el pueblo, no era muy querido en Perú. También hay que decir que la otra presidenta de la Asamblea tampoco era muy progresista. Bueno, está bien. Ahí está hecha la pregunta. ¿Cuál es tu mirada? Sí, ahí tocaste un tema muy importante, muy interesante sobre el proceso que vivimos los peruanos. Nosotros, de Velasco Alvarado a esta parte, Velasco representaba una línea nacionalista del ejército peruano, ¿no?, reivindicación de los pueblos originarios. Cuando Velasco asume, una de las palabras que usa cuando lleva adelante la reforma agraria es: campesino, el patrón no comerá más de tu trabajo, enarbolando las banderas de Túpac Amaru, ¿no?, el reconocimiento de la tierra, que la tierra es para el que la trabaja, y llevó adelante la reforma agraria. Después de Velasco Alvarado, dentro del ejército han habido algunos militares con ideas nacionalistas, ¿no? Inclusive Ollanta Antauro Humala, inclusive, que hoy está nuevamente en la agenda peruana, después de haber recuperado su libertad después de un levantamiento donde hubo 5 o 7 personas que fallecieron contra el gobierno de Toledo. Hay una corriente nacionalista dentro del ejército, pero también ha habido una corriente que apoyó abiertamente a Alberto Fujimori. Alberto Fujimori fue el que comandó el ejército por 10 años y lo tuvo de su lado al ejército peruano. ¿Qué es lo que pasa? De que nosotros en este proceso, en estos más de 20 años de lucha armada que tuvimos así dentro del Perú, tanto del lado de los grupos insurgentes como del mismo Estado, se fue transformando lo que en un principio fue la aparición de Sendero Luminoso, una agrupación guerrillera, fue tomando otros tintes y empezó a convertirse en grupos que empezaron a sembrar el terror en el Perú. El terror del lado de los grupos armados como del Estado también. La población en medio de esa guerra interna que había. Esto, hay un informe de la Comisión por la Verdad y la Memoria y la Reconciliación de Perú
en la cual fue un proceso, algo así como el informe Nunca Más que tiene la Argentina. Allá lo hicimos por el 2001, ¿sí? Donde hubo mucha participación de la sociedad civil, organismos de derechos humanos internacionales, y la conclusión que se llegó es que justamente hubo dos grupos muy visibles, ¿no?, que tomaron las armas, que fue Sendero Luminoso y el MRTA, en la cual gran parte de lo que había atravesado la guerra interna en el Perú había sido, mucha gente había muerto en manos de Sendero Luminoso, del Estado peruano también, y en muy menor cantidad del MRTA. Sendero Luminoso tiene una tendencia maoísta, ¿no? Fue una decisión del Partido Comunista ya por el 60, y el MRTA tiene una mirada más guevarista. Entonces ambos tenían, inclusive los dos combatían entre ellos mismos, tenían una mirada muy distinta de lo que tenía que ser la transformación de la sociedad, y en otro caso la transformación del nuevo hombre. Entonces están estos dos grupos, están los grupos paramilitares también, en la cual básicamente en la guerra interna que tuvimos la población quedó como desguarnecida. Es como, de esto podríamos hablar un montón porque hay muchas etapas de la historia en la cual podríamos retomar como para poder profundizar de cómo vivimos nosotros hacia adentro esta guerra. Y el por qué hoy por hoy, por ejemplo, la población ve con muy malos ojos a lo que, o mejor dicho, ve con muy buenos ojos a cualquier militar que haya combatido a estos grupos, ¿no? Inclusive se explica una gran parte de que Fujimori tenga un porcentaje electoral todavía muy alto, ¿no? Exacto. Porque hay algo que Fujimori hizo, fue Fujimori fujimorizó y también generó o profundizó, hizo como una cruzada con el eslogan de haber combatido el terrorismo. Cuando en realidad, cuando uno revisa la historia, Fujimori con Vladimiro Montesinos, cuando tuvieron en su momento la oportunidad de capturar a Abimel Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, no lo hicieron, es más, entorpecieron las investigaciones del grupo que estaba a cargo de esa investigación, el grupo Gein. Y porque después uno cuando ve, ¿no?, hacia atrás, ¿por qué hicieron esto? Bueno, Fujimori lo que hizo fue sacar a Sendero Luminoso, que ya tenía ciertos acuerdos con los grupos que tenían injerencia en el narcotráfico, para empezar a hacer del Estado un narcoestado. O sea, Vladimiro Montesinos sacó a los líderes terroristas que tenían que estaban con el narcotráfico, y empezó a trabajar directamente con el narcotráfico, Vladimiro Montesinos y Fujimori. Entonces ahí es como que una explicación que uno hacía simple, así inmediatamente que se viene a la cabeza, es por qué la gente apoya a los militares, ¿no? ¿Por qué les gusta? Y porque de alguna forma es como que los tipos, esta batalla cultural que dio el fujimorismo tuvo resultados, ¿no? O sea, hoy por hoy en Perú es indiscutible que uno le puede acusar a Fujimori de la corrupción, de todo, pero algo que no puede decir es que no combatió el terrorismo. O sea, él construyó ese relato y la verdad que hizo bastante, Juan, quiero hincapié en la sociedad. ¿Sí? Quiero que antes que los minutos que nos quedan, quiero que nos hables de lo que va a ocurrir mañana con esto de cine del Perú, ¿no? Memorias de Uchurucay, ¿puede ser? Uchurucay. Memorias de Uchurucay. Sí. Ahí está. Mira, allá por el año 83, en Ayacucho es donde empiezan los primeros movimientos de insurgencia. Hay bastante material como para poder problematizar y ver cómo es que algo que nace como un movimiento de
revolucionario que quiere transformar la sociedad termina convirtiéndose en un movimiento que masacró a mucha gente, y sobre todo a las comunidades indígenas, en los pueblos donde justamente querían hacer las transformaciones. Y de esto hay mucho material, mucho testimonio, y lo que nosotros intentamos con este ciclo de cine es poner en discusión esto que nos pasó como sociedad, problematizar y mantener nuestra memoria vigente. Allá por el 83, cuando empezaron a aparecer los primeros ataques, ¿no? Movimientos de Sendero Luminoso, un grupo de periodistas de Lima y de otras regiones viajaron a Ayacucho para poder hacer una cobertura sobre unos hechos que habían pasado previamente, unos atentados, y se contactan con unos guías que los llevan al lugar, a este pueblito Uchuracay, que es Ayacucho es una zona montañosa en la sierra peruana, en la cual los pueblos o los caseríos, como los llaman, están alejados unos de otros, y la única forma de llegar o conectar es vía mula, vía caballo. No hay acceso para auto, ¿no? Es una zona bien montañosa. Y se contactan con dos guías para ir al lugar, llegan al lugar y los matan, los torturan, los masacran. Previo a esto, porque después se hace un juicio que todavía sigue abierto, ya el año que viene se cumplen 40 años de esto y todavía sigue el juicio, los militares habían llegado al pueblo, y imagínense unas comunidades donde no hablan el castellano, ¿no? Hablan el quechua, y la forma de comunicarse de los militares era muchas veces por señas, ¿no? O en un intermediario, y le dijeron de que si es que veían que llegaba gente en toco-toco se le dice a los helicópteros, le dicen en las comunidades, si veían que llegaban gente en los tocotocos eran los militares, pero si veían que llegaba gente a pie por las montañas eran los terrucos, y que había que matarlos, porque si no después el pueblo iba a ser responsable. Y esta es la violencia en la cual estas comunidades, ¿no? Comunidades muy pobres, se veían en esta situación, porque llegaba Sendero, les quitaba sus animales, o si no los mataban, y llegaba el ejército, y también los mataban porque apoyaban a Sendero Luminoso porque vivían sus animales, ¿no? Imagínense la población en medio. Entonces, cuando vieron que llegaron estas personas, con cámara de fotos, con reporters, ¿no? Los comuneros pensaron que eran terroristas, que era lo que les habían dicho los militares, y los mataron. Es la masacre de Uchuracay. Nosotros hacemos la presentación mañana miércoles en la Comisión Provincial por la Memoria. En La Plata es esto, ¿no? El día viernes en La Plata, el miércoles a las 6 de la tarde y el día viernes a las 4 de la tarde en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha de La Plata. Va a estar en ambas presentaciones el director Hernán Rivera, que es peruano, que él ha hecho de este documental, lo que ha tratado es mantener viva esta memoria, poder mostrar al mundo lo que pasó en el Perú, y sobre todo escuchar y mostrar los relatos de las personas, los familiares que han sido afectados, ¿no? en esta masacre que vivimos. Bueno, muchísimas gracias, Juan. La verdad, un placer para nosotros que puedas salir al aire. Esperemos que en algún momento puedas venir por acá, por el estudio, como siempre lo decimos. Que el viernes 7 es... Sí, ya te vamos diciendo que para el viernes 7 de octubre, a la noche, evita todo tipo de compromiso. Tenés un compromiso con la voz patria. Que no lo evite, el compromiso es con nosotros. Claro, ahí está. Vamos a tratar de festejar nuestros 5 años en nuestra 5ª temporada al aire. Juan, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, Manuel, Sandra, Silvia, muchas gracias por todo, y el viernes 7 entonces ya mismo me lo agendo para poder estar allí y compartir con ustedes y poder charlar más en profundidad estas cosas. Ahí está. Muy bien. Abrazo grande.